cápsula número 6. A diferencia de las anteriores, en esta vamos a ver un poco de contenido que tiene que ver con el género narrativo y en particular lo que vamos a hacer es presentar algunas características principales o generales del género para finalmente analizar aspectos relevantes de una narración. O sea, ustedes van a leer una pequeña narración y van a tener que analizar algunos aspectos relevantes de esta. Primero quiero hacer hincapié en esta imagen que aparece acá en la portada, donde se ven las sombras de estas personas y una en particular realizando una acción eh, bastante común entre las personas, que es contar algo. Entonces podemos ver que esta persona que está de pie está contando algo y a través de su voz, a través de la palabra, él está creando una historia, un mundo que pareciera serle muy interesante a estas otras personas. Entonces quiero que entiendan en un comienzo que es esta la idea de la narración como base, el contar a través del lenguaje una historia o crear un mundo para que otros lo conozcan. Entonces vamos a comenzar con la actividad inicial. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta actividad inicial? Tienen que observar con detalle esta imagen donde aparecen estos dos personajes sobre un carrito yendo a gran velocidad y van a tener que crear una breve historia. No les voy a dar ni siquiera cuánto tienen que escribir. Lo importante sí es que esta breve historia que van a escribir tiene que presentar lo que ocurrió antes de la imagen, lo que ocurre durante la imagen y lo que ocurre después de la imagen. Entonces en este relato usted tiene que contarme todo lo que usted se imagine antes, durante y después de la imagen. Para esto les voy a dar, o tendrían que tomarse ustedes unos 15 minutos aproximados, así que a partir de ahora pónganle pausa y empiecen a desarrollar la actividad. Volvemos entonces, les voy a presentar cuál es mi ejemplo de la actividad. Dice, el niño y su amigo el tigre decidieron salir a escondidas hasta la parte trasera de su casa. Allí estaba el carro con el que su padre transportaba las herramientas. El niño pensó que sería una buena idea usarlo para lanzarse ladera abajo. Su amigo no dijo que sí, pero tampoco que no. Y así fue como la vecina vio al niño junto con un peluche de tigre atravesar a la velocidad de la luz su jardín para terminar chocando con un cerro de hojas secas que su esposo barrió desde el jardín esa misma mañana. Entonces, nosotros tenemos la imagen donde aparecen estos dos personajes que para mí es un niño y un tigre, y yo les presento lo previo, que es que a este niño se le ocurre escaparse de su casa a escondidas para el patio de su casa, y luego ahí él encuentra un carrito y este carrito él decide usarlo para lanzarse como ladera abajo o bajo como un pequeño cerro, por donde atravesó el patio de la vecina y terminó por desordenar todo un cerro de hojas que había hecho el vecino durante la mañana. Entonces les presento lo que ocurre antes, lo que ocurre durante y lo que ocurre después de la imagen. Continuemos. Entonces, ¿qué es el narrar? Lo que acabamos de hacer en esta actividad respecto a la imagen es que ustedes crearon de manera como muy simple una narración respecto a un acontecimiento. Ustedes lo que hicieron entonces fue darle vida al concepto de narrar, que básicamente se define como contar, referir lo sucedido a un hecho o una historia ficticia. Ustedes inventaron algo y lo que hicieron fue contarlo. Entonces le dieron vida al significado primordial de la palabra narrar. Contaron algo. Entonces, la idea de narrar nace de la necesidad humana de contar o expresar las cosas vividas. Todos nosotros utilizamos la narración como una herramienta para pertenecer socialmente. Yo en un grupo particular de personas voy y normalmente tiendo a utilizar la narración, esto de contar historias, para hacerme parte de este grupo. Les cuento mis anécdotas, les cuento mis experiencias, les cuento lo que me pasó, lo que viví, cuáles son mis sueños, etcétera. Y cada vez que yo hago una de estas acciones, lo que estoy haciendo es narrar, o sea, contar algo. El proceso de narrar entonces se utiliza en la vida cotidiana para compartir experiencias, contar algo de lo que fue testigo, relatar acontecimientos para entretener a otros, contar experiencias, contar deseos, sueños, etcétera. Entonces el concepto narrativo o el concepto de narrar es clave para la formación también de la identidad, pero a través del lenguaje. Yo lo que hago es definirme como persona a través de las cosas que invento, de las cosas que cuento, de las cosas que vi, de las cosas que viví, etcétera. Entonces, el narrar no solamente es una actividad o una acción que uno aprende en el colegio para contar historias porque tengo que hacerlo, porque tiene una nota, sino que también es una cuestión que uno pareciera ser que tuviera dentro de sí desde que nace. Uno desde que nace lo que busca es contar, uno cuenta sus experiencias, cuenta lo que le pasa, etcétera. Seguimos. Cuando yo hablaba de pertenecer socialmente, también es importante entender que las narraciones funcionan o funcionaron en algún momento para algunas culturas, para algunas sociedades como los griegos, como los romanos, incluso como los mapuches, como las tribus aborígenes, etcétera, para
presentar la manera en que ellos entendían el mundo o cómo configuraban el mundo y lo ponían como un elemento central dentro de de su cultura y sus creencias. Por ejemplo, si nosotros vamos o nos remetimos a los mitos, nosotros podemos entender que son narraciones donde la gente cuenta cómo ellos vivían el mundo y ellos decían que los dioses caminaban entre ellos, que los dioses eran los que creaban las cosas, etcétera. Entonces, la narración le sirvió a estas culturas para explicarle a otros o a explicarle al mundo cómo ellos pensaban y entendían el mundo. Entonces, para narrar lo que necesitamos básicamente son dos cosas o dos elementos fundamentales. Una historia que contar y un sujeto que cuente con detalle esta historia. Entonces, para principios básicos de la narración no necesitamos más que esto. Una historia que contar y una persona que cuente la historia. ¿Qué otras cosas son importantes respecto a la narración? Narrar es un proceso complejo que puede desarrollarse de manera oral escrita. O sea, nosotros podemos enterarnos de algo, de una narración, a través de leerlo en un libro, en un cuaderno, leerlo en un microcuento, leerlo en una obra narrativa, etcétera. Pero también podemos enterarnos de esto de manera oral. Porque recuerden que habían culturas que hace mucho tiempo atrás no tenían la escritura y por ende ellos transmitían sus conocimientos a través de la oralidad, o sea, del boca a boca, del hablar. Entonces una persona X contaba una historia, este niño o este joven se lo aprendía y después a medida que iba creciendo él se lo iba enseñando a otras generaciones. Para desarrollar una narración es necesario que el narrador es el nombre que se le da a la persona que cuenta las historias, desarrolle sus historias en tres ámbitos. O sea, una narración tiene que tener tres ámbitos. ¿Cuáles son? Lo físico, el lugar donde ocurre la historia, lo social y lo psicológico, o sea, en qué momento histórico están parados, qué es lo que piensan o sienten los personajes, y en ese ámbito y en lo físico, lo social y lo psicológico y lo emocional. Entonces, lo físico es el lugar donde ocurre la historia, lo social y lo psicológico es lo que piensan y el momento histórico donde ocurre la historia. Esos son los tres elementos. Finalmente, las historias o acontecimientos narrados pueden ser reales o ficticios. Siempre las historias narradas tienen algo de realidad, siempre van a tomar un elemento que tiene que ver con la realidad para que nosotros los sintamos relacionados con algo o nos permita amarrarnos a algo o sentirnos cercanos a esa historia. Pero también pueden ser muy ficticias. Hay historias que son muy cercanas a nuestro mundo real, y hay otras que son muy alejadas a nuestro mundo real, pero siempre hay un elemento que se va a mantener. Ahora, para que estas historias, ya sean muy cercanas o muy lejanas a la realidad, se entiendan o se acepten como reales, el emisor y el receptor tienen que tener un pacto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo voy y leo Harry Potter, yo no puedo partir de la base de decir, esto es mentira lo que me van a contar a mí. Yo parto de la base de que voy a creer que lo que me está contando ese libro es posible y real dentro del libro. Entonces a eso se le llama pacto entre receptor y emisor. O sea, en palabras simples, yo nunca pongo en duda la realidad de lo que se está contando dentro del libro. Puede ser que no sea real en la vida real o en el mundo real, pero dentro del mundo que presenta el libro siempre va a existir la posibilidad de que esto sea real. ¿Qué es lo que van a hacer como actividad para esta sesión? Van a tener que leer un pequeño fragmento, un pequeño cuento que les voy a presentar yo y van a tener que responder a estas preguntas. Son 10 y están relacionadas con un montón de aspectos. Por ejemplo, significado de palabras, el protagonista, acontecimientos o acciones que ocurren dentro, interpretación de ciertos conceptos que se usan dentro del cuento, lugares donde se desarrollan, qué emociones se expresan, características de los personajes y una opinión personal respecto a la historia. La historia es esta, que es muy breve y la voy a leer con ustedes. Se llama Nave Espacial. Yo este cuento o microcuento lo saqué de Santiago en 100 palabras y es bien pequeño, pero se pueden hacer un montón de trabajos con él. Nave Espacial. Como todas las tardes antes de partir al parque, Lucas, de tan solo 10 años, se había puesto su casco protector. Frente a la mirada atónita de los transeúntes, emitía entusiasmado los sonidos de su nave espacial que pilotaba bajo el fulgor de las estrellas, esquivando meteoritos y disparando contra naves extraterrestres que querían invadir la Tierra. Terminada su misión, se sentaba en la banca más cercana, sacaba un durazno de la mochila y se lo daba a su fiel copiloto, su abuela. Esbozando una gran sonrisa, se comía entonces la fruta, sentada en su espacial silla de ruedas. Entonces, a partir de esta narración o este breve texto, ustedes van a tener que hacer estas 10 acciones o responder estas 10 preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el significado de las palabras destacadas, que son las que están en rojo dentro del cuento? ¿Quién es el protagonista de la narración leída?
por qué razón el protagonista se ponía un casco protector, por qué la gente que pasaba cerca del protagonista lo miraba atónito. Entonces dentro del cuento la palabra atónito está subrayada, entonces primero buscan el significado y después me explican por qué la gente lo miraba de manera atónita, cuál era la misión que cumplía el protagonista, quién era el copiloto del protagonista, en qué lugar se desarrolla el relato leído, qué emociones o sentimientos se pueden extraer del relato, cómo era el protagonista, descríbelo usando adjetivos, o sea, descríbalo física o emocional o psicológicamente, y consideras que la historia leída puede ser real y por qué. Y ahí usted me tendría que explicar si puede ser real o no puede ser real. Eso. En la próxima clase o en la próxima cápsula obviamente vamos a revisar esta actividad al inicio de la cápsula para que contrastemos ciertas respuestas. Les recuerdo que me pueden enviar sus dudas, sugerencias y comentarios al correo que aparece acá, que es mi correo institucional. Yo lo estoy revisando constantemente y voy respondiendo a medida de que me van llegando los correos en orden. Y coméntenme si hay alguna cosa que no entendieron de lo que expliqué, que no lograron entender luego que volvieron a revisar el video, para yo ahondar en eso a través de los correos electrónicos, o también alguna duda que pudiera surgir de la actividad, de las preguntas, etcétera. También háganme sugerencias respecto a estas cápsulas, la calidad del audio, la calidad del video, lo que quieran comentar respecto a eso. Y coméntenme también cómo lo están haciendo en sus casas, qué manera de trabajo están utilizando, cuánto tiempo le están brindando a esto, etcétera. No tengan, no tengan problemas en escribirme, mándenme los correos, no hay, yo me doy el tiempo para revisarlo con detalle. Finalmente, les recuerdo que tienen que seguir leyendo esto, Terror bajo tierra, porque dependiendo de lo que vaya a ocurrir, nosotros vamos a evaluar este texto y les recomiendo que lo vayan leyendo otra vez, vayan recordando algunos elementos, algunas partes de algunos capítulos que pudieran ser más o menos enredados, que les costaron un poco más, etcétera, para que lo tengan ahí fresquito en la memoria. Eso, nos vemos en una próxima cápsula. Respeten el toque de queda, respeten la cuarentena, no se expongan, cuídense a sus familias y nos vemos o nos escuchamos en una próxima cápsula.